Hello, welcome back a otro martes de Wellness Talks by Panama Wellness. Hoy vamos a hablar de Stillness, Movement and Yoga. Vamos a hablar con José da Silva. José es uno de los cofundadores de Saha Yoga. Saha Yoga es un estudio que queda en Costa del Este, un estudio de yoga que queda en Costa del Este. Top estudio de yoga en Panamá, buenísimo, se los recomiendo full. Les voy a contar un poquito de José. José es apasionado de la capacidad de movimiento, como se van a dar cuenta hoy. Él, bueno, sin revelarles mucho, ¿no? Pero desde pequeño ha explorado una variedad de diferentes disciplinas físicas como artes marciales, gimnasia, danza, CrossFit, yoga y otros deportes adicionales, ¿no? Hace 9 años se adentró full a lo que es la práctica del yoga y además está decir que le abrió las puertas a experiencias, a experiencias que él denomina como las experiencias más importantes de su vida. Entonces, bueno, aparte de yoga y movimiento, ya nos va a contar y lo van a ver también si lo han seguido o han visto sus videos. Él le encanta explorar lo que es la música, el arte, la escritura y en verdad no me van a creer, pero José es ingeniero de robótica, o sea, ingeniero en robótica de profesión. Entonces uno diría, es que espérate, ¿cómo un ingeniero de repente quedó co-founding un estudio de yoga súper exitoso en Panamá? O sea, ¿de dónde quedó esto así, no? Pero bueno, a él le interesa, aparte de esto, o sea, él todavía tiene la robótica very close to heart, él le interesa, o sea, entender y aprovechar las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, yo veo que ya José se está conectando por acá, entonces en lo que les sigo contando voy a sumarlo. Vamos a ver si esto nos da chance. Como que no. ¿Será que hoy la tecnología nos va a fallar de nuevo? Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. Y mientras tanto, si tienen alguna pregunta de lo que es stillness, lo que es movement, lo que es yoga, nos las pueden ir dejando para que más adelante les vayamos contestando. Entonces, una de las cosas, para irme adelantando un poquito, una de las cosas que vamos a hablar en la práctica de stillness, si uno piensa en yoga y uno piensa en meditación, uno inmediatamente lo que te viene en mente es que te dicen que te sientes en posición de loto, o sea, con las piernas cruzadas en el piso, y respires y lleves tu mente en blanco y encuentres ese momento de quietud. Pero hay otras prácticas activas que también te llegan a esos momentos de stillness y de calma. Entonces, es una de las cosas que vamos a estar tocando hoy día. José, sé que estás conectado, me sale que estás unable to join por alguna razón. Vamos a ver si te sumamos de vuelta. Hello. Hola, hola. Welcome. Gracias, gracias. Súper contento de estar aquí contigo compartiendo. No, yo feliz de tenerte. Esta charla estaba long overdue. Nosotros venimos socializando esto hace rato y ya por Full, fin tocó. Por fin tocó. definitivo. Oye, nada, antes que nada, felicitarte por lo que han hecho con Saja. Creo que de verdad, y no es porque son amigos míos y porque los quiero, pero de verdad creo que es uno de los mejores estudios que hay de yoga en Panamá. Entonces, lo recomiendo a todo el mundo que se me pase por delante. Así que, congrats. Eh, Gracias, gracias. por acá veo que está Reggie también. Hola, Reggie. Oye, cuéntame un poquito cómo, o sea, ya hice tu super intro y les conté hasta de robótica y todo, pero quiero que me cuentes un poquito cómo llegaste al yoga y cómo te quedaste. Digo, yo sé que el yoga es súper enganchante, nos conocimos en este mundo, Claro. pero cuéntame un poquito en tus palabras, ¿no? Bueno, mi historia es un poquito interesante, yo diría ups and downs, un roller coaster. Hay por ahí gente también que dice que puede ser que la primera vez que practiques yoga a lo mejor no conectes completamente, Ujú. pero es importante tal vez darle una oportunidad en otro momento y
seguramente va a llegar un momento en la vida en donde uno logra conectar y en esa conexión uno encuentra todos los beneficios que uno puede encontrar en esa bella práctica. Entonces, yo antes de conocer yoga, bueno, yo estaba en México, yo estaba estudiando la ingeniería robótica, súper intenso, un montón de late night work, muy estresado, college days, trasnochándome, tratando de mantener todos esos trabajos, esos proyectos, muy ambicioso el tema de robótica, querer crear, construir, innovar nuevas tecnologías que están por ahí saliendo, entonces... Un mundo muy Definitivamente, rápido. un mundo muy rápido, exacto. Definitivamente de semestre a semestre a veces cosas cambiaban y era, dije, ok, lo que vimos el semestre pasado, esta vez podemos adaptarlo un poquito distinto porque, boom, ya las cosas cambiaron. Entonces, definitivamente que ese O pace, sea, que era muy siento, estresante. era, era bien cool por todo lo que uno es capaz de aprender y entender de todo lo que está sucediendo a nivel externo de nosotros. Pero sí era a nivel, yo diría, personal, a nivel mental, físico, era bien desgastante. Era un pace muy, muy rápido al que uno tenía que estar como entre actualizándose y entre estando al día y querer poder hacer todo esto. Definitivamente que era bastante acelerado. Pero bueno, la cosa es que me encantó. Estaba terminando college y llegó un punto entre proyectos que quería hacer, relaciones en ese momento, que empezó a tener como un caos mi vida. A pesar de que finalmente me había graduado de una carrera que yo estaba sumamente orgulloso de, mentalmente estaba yo diría, en el bajón más profundo de mi vida. Era como que, ¿cómo al momento de conseguir algo tan grande podía sentirme tan mal conmigo mismo? Entonces era como un contraste bien interesante que me tenía exacto, como en un hueco. Y no sabía en ese momento qué podía hacer. Pero bueno, dentro de tantas cosas, tenía un apoyo de mis amigos bastante importante y me decían, hey, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicio. Sí, eso. Vamos a correr. Cuando quieres correr, en la mañana, en la noche, empecé a trotar con ellos. No conecté mucho con el running, pero empezó como a estimularme un poco Claro. físicamente. Luego dije que íbamos a hacer CrossFit. Ahí conocí CrossFit. Una práctica que la verdad al día de hoy no hago, pero me encanta. Es un estímulo bien interesante. Tiene una mentalidad muy... puede ser competitiva, pero siento que más que competitiva, si lo ves desde el punto de vista holístico, busca que te superes constantemente. Claro. Con CrossFit conecté bastante y la verdad que la práctica de CrossFit en ese momento me ayudó a soltar tensión física, porque sabemos que todo ese estrés mental Se se va acumula. manifestando a nivel físico. Te sientes cansado, te sientes agotado, tal vez incluso con más hambre o menos hambre, dependiendo de cómo reacciona en tu cuerpo. Puedes tener dolores físicos, espalda, hombros, cabeza, cuellos, no sabes, por todos lados. Y mucha de esa tensión física empezó a salir. Y yo dije, ok, este tema físico está funcionando, pero cada vez que yo salía de esas prácticas, llegaba la noche, iba a dormir y todo el caos mental nuevamente como que Volvía. volvía. Entonces yo decía, Chuzo, o sea, estas prácticas físicas, o sea, porque la verdad que yo me metí durísimo en todo lo que hacía porque de verdad sentía que me ayudaba a liberar, pero solamente estaba trabajando el cuerpo físico. Claro, No claro, o logra sea, hay una ciencia química detrás de por qué el ejercicio te ayuda, ¿no? Pero sí, exactamente. definitivamente. Ahora, Y me entonces encanta hacia dónde vas. había algo que no había estado prestando atención, que era todo el tema de los pensamientos, todo lo que sucedía acá arriba. Entonces, claro, la práctica física te estimula, te ayuda y te prepara para muchas cosas, muchas adversidades, pero si tú simplemente decides no prestarle atención a lo que está arriba, en algún momento va a llegar de vuelta. Es como Entonces, una olla de presión. O sea, exacto. eventualmente va a pitar. Entonces, poco a poco empecé a tomar conciencia de que en algún momento, quién sabe cuándo, iba a tener que afrontar todo lo que estaba acá arriba. Porque si nunca lo afrontaba, verdaderamente que
nunca iba a salir de eso. Podía hacer todo lo más saludable físicamente, alimentarme lo mejor que podía, dormir lo mejor que podía, hacer todo el movimiento del mundo, pero si no le prestaba atención a lo que estaba aquí arriba, eventualmente iba nuevamente a colapsar en ese hueco. Entonces, ahí en un momento yo empecé a investigar un poquito más temas de meditación, no particularmente yoga, pero claro, dentro de investigando meditación encontré filosofías yoicas, yamas y niyamas, que son estos conceptos, por decirlo de cierta forma, éticos y morales que nos propone la práctica de yoga para vivir en convivencia mejor con la sociedad y con nosotros mismos. Conceptos budistas, conceptos estoicos. Entonces, toda esta filosofía siento que, por lo menos leyéndolas, me estaba ayudando a trazarme un camino de lo que tenía que hacer, pero todavía no sabía cómo hacerlo. Entonces, finalmente llegó un día en que decidí ir a un estudio cercano, porque de hecho lo tenía súper cerca y nunca había ido cuando estaba en México todavía. Fui a ese estudio, lo primero que yo hice cuando llegué fue, yo super blunt, o sea, yo la verdad fui porque yo me sentía mal. Yo le dije a la dueña instructora en ese momento, María Alcalá, siempre la voy a tener presente en mi vida. Siento que es como, Regina dice, la mamá de yoga, como esa persona que te introdujo a la práctica. Mm, Ella, cuando llegué al estudio, yo le dije, mira, yo estoy aquí porque estoy muy estresado, estoy muy ansioso, siento caos y he leído que la práctica, no sé si aquí nada más hacen práctica física o es meditativa o es esto, lo otro, no sé, pero yo quiero probar esto. Así, súper blunt. Y ya dije que no tenía muchas personas, no sabría decirte si alguna, que verdaderamente le había llegado con ese speech de, mira, yo quiero aquí porque me siento mal. No sé qué voy a hacer, si es físico, meditar, sentarme o lo que sea, pero quiero probar. Y ella me dijo, mira, yo no te puedo decir que después de la clase de hoy te vas a sentir mejor. Lo que yo sí te puedo decir es que la práctica tiene algo que en la medida que vas practicando, vas a ir soltando, no solamente físicamente, sino vas a ir encontrando la forma de soltar bastantes cosas que están aquí arriba. Estoy seguro que ella trató de usar palabras sencillas porque no quería espantarme. Hay gente que de una vez le dice que no, que vas a conectar espiritualmente o vas a conectar con esto, tierra, arriba, etcétera, a los lados, interno, hacia afuera. Y la verdad que lo que me dijo fue como que, ok, me dio confianza, me abrió las puertas y yo, ok, vamos a probar esto. Luego de esa clase sentí algo que nunca había sentido. O sea, la práctica física no fue tan exigente como las otras cosas que yo había hecho antes. Pero al terminar ahí, yo dije, ok, esto por primera vez en mucho tiempo siento una que verdaderamente solté. O sea, no sé qué solté, pero siento como que liberé una carga. O sea, algo tenía y después de esta relajación final, que en yoga llamamos Shavasana, para los que no conocen, solté. Y fue como que, ok, yo quiero seguir soltando. No sé qué estoy soltando, pero it felt very good. Entonces necesito volver a probarlo y volver a probarlo. Entonces fui cada 2 días, después fui cada día, después traté de ir en la mañana y en la noche en ese momento. Y después de un mes, yo te puedo decir que yo empecé a tomar nuevamente claridad en mi vida. O sea, del hueco en el que estaba, yo antes estaba, cada cosa que hacía que yo pensé que me estaba sacando del hueco, hasta cierto punto me estaba hundiendo más. Y finalmente, a través de la práctica de yoga, yo pude empezar a salir de ese hueco. Eh, Tener nuevamente como visión, claridad de, ok, puedo seguir haciendo las cosas no siempre van a seguir como yo quiera. Empecé a tener aceptación y con la aceptación nuevamente enfoque, que creo que es una de las cosas más importantes. No es aceptar de mediocridad, de es así ya, sino aceptar de, ok, this happened, now what? ¿Qué puedo sí, hacer darle con su lugar, esto? como que reconocer que eso también pertenece. Exacto. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Yo antes no había aprendido nada
de todo lo que estaba. Y finalmente, cuando me di ese espacio, fue como que, ok, empecé a ver todas las cosas que habían pasado, que en algún momento uno se pregunta, why, como que, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y simplemente al prestarle atención a eso, a cómo yo me sentía y entender, eh, justamente prestarle atención a mis sentimientos en ese momento, a mis emociones, cosa que había dejado a un lado, empecé a poder, digamos, seguir mi vida. O sea, literal, seguir mi vida tranquilamente, entendiendo que, ok, a lo mejor las cosas no van en dirección que yo quería, pero a algún lado voy a ir. Así que vamos a seguir caminando, vamos a seguir forjando ese espacio y vamos a ver hacia dónde voy. Y no es que siempre caminé como sin rumbo, sino que caminé un poquito sin rumbo porque me permití caminar y ya después empecé a encontrar como, ok, ya quiero hacer esto, ya puedo hacer esto, ya puedo regresar a Panamá y empezar a hacer otra cosa, ya puedo seguir con mi práctica de yoga, ya puedo seguir explorando otras cositas. Y nada, ahí en ese, o sea, en ese switch ahí cambié bueno, no cambié, me quedé con la práctica de yoga. Seguí practicando las otras cosas que hacía, pero eventualmente me enamoré tanto de la práctica que fue como, ok, yo quiero estudiar esto. O sea, ya no solamente quiero como seguir yendo a clases, sino que verdaderamente quiero profundizar en esto porque siento que si a mí me ayudó, y creo que esto es una de las cosas, hablando con varios instructores de yoga, creo que es una de las cosas que usualmente nos invita a ser instructores. Ese awareness de esta práctica existe, está aquí, todos podemos aprender de esto. Y si yo, es una práctica muy experiencial, entonces si yo logré sentir todo esto y experimentar todo esto, estoy seguro que por lo menos una persona más Claro, a la que yo le pueda compartir la práctica va a lograr encontrar tal vez un poquito de paz, sí. un poquito de claridad. Y entonces dije, "Hey, yo quiero aprender un poquito más para ver cómo puedo compartir esto". Y nada, ahí empezó, llegué a Panamá, empecé nuevamente con mi networking de buscar estudios de yoga donde practicar. Y una cosa llevó a la otra y conocí a Jimena en Mandala, en San Francisco. Ella Ajá. no está aquí. eh, y nada, con ella después me certifiqué aquí mismo en Panamá y uf, las cosas siguieron evolucionando y bonito, bonito. La verdad es que Esa es más o la menos la práctica de historia. yoga es una práctica muy bonita, llena de valores, principios y fundamentos que, o sea, es a veces difícil conseguir en las culturas, o sea, occidentales nuestras, eh, pero en la medida que uno conecta y se mete de lleno, sí empiezas a ver un cambio. Ojo, hay herramientas para todo el mundo, a unos les resonarán más, a otros les resonarán menos, pero definitivamente es lo que tú dices, o sea, el yoga no solo es ejercicio físico, sino que tiene una parte espiritual, pero a ver, ¿qué es espiritual? O sea, espiritual es mente y emoción, ¿sabes? Realmente. Entonces estás trabajando tu físico, estás trabajando tu mente y tus emociones, estás adquiriendo resiliencia por ponerte en estos, se me viene en inglés, por ponerte en estas situaciones que son incómodas para ti, pero ahí te das cuenta también que sí puedes, que es lo que tú decías. Claro. Eh, A mí esta Jimena, nuestra maestra, nos dijo, es una definición bien terrenal de espiritualidad. Ella nos dijo, ser espiritual es simplemente ser lo más auténtico que tú puedas contigo mismo. Entonces, ¿qué es autenticidad? ¿Y qué o sea, cómo mezclas como la autenticidad con la espiritualidad? Bueno, ser auténtico es ser honesto contigo, entender qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, saber que lo que necesitas no es particularmente lo que quieres y lo que muchas veces quieres no es particularmente lo que necesitas. y si no, la vida te lo va a Entonces, recordar. entonces, con eso, o sea, siendo auténtico contigo mismo, puedes verdaderamente conectar contigo, porque te conoces, sabes hacia dónde quieres ir, sabes qué te hace sentir bien, sabes qué puedes hacer, cuáles son tus capacidades para poder hacer. A mí me gusta mucho hablar de capacidades y no de limitantes, como que hay veces
que dice, tengo muchas limitantes, y yo, no, tenemos distintas capacidades. Entonces cada uno tiene capacidades distintas, entonces conocer esas capacidades y saber cómo puedes entonces aprovecharlas y expandirte en ello. Entonces, me parece una definición muy bonita y terrenal de espiritualidad, porque sí, puedes verlo como una conexión con todo, una conexión interna, externa, universal. Eh, pero siento que siendo auténtico es conocerse a sí mismo Claro. y conociendo a ti mismo, entonces tienes una mejor facilidad para convivir, no solamente contigo, sino con el resto. Entonces, ese concepto me gustó bastante y me lo comparto. Gracias, gracias, gracias por compartirlo. Oye, dime algo, o sea, tú ahorita contándonos tu historia, ya casi que nos contaste, o sea, nos hablaste de la importancia del movimiento en general para nuestra salud física, o sea, pero vámonos como un poquito más al grano, o sea, o sea, yo sé que ahorita estás full apasionado con las clases de flow y el movimiento del ánimo flow, o sea, háblanos un poquito de esto. Y Claro, obviamente, y cómo impacta pues la salud física y mental. definitivo. Eh, Explorar el movimiento del cuerpo, en principio, es aprender a moverse. O sea, literalmente a mí me gusta, a pesar de que uno ve muchos flows, cosas que parecen ser bien complejas, y definitivamente físicamente pueden ser demandantes para algunos, el fundamento de todo es, primero aprendo a moverme y de ahí puedo explorar el movimiento. Entonces, con ese punto de partida, eh, Hello, se nos cayó el internet, o sea, más móvil tengo una queja. Vamos a sumar a José de vuelta. Esperamos que esto ya esté funcionando. Vamos a ver. And we're back. Hello. Ya te sumo nuevamente. Aquí estás. Oye, esto está serio con este internet. hola, hola. Te cortamos la inspiración. No, está bien, había que hacer una pausa. Eso es parte del balance. Exacto, exacto. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde Bueno, íbamos? Estábamos exacto. hablando de la importancia del movimiento en la salud mental, pero tú estabas diciéndonos que era súper importante primero como que conocer tus limitantes y aprender a moverte antes de poder conquistar estos flows, más o menos, ¿no? Pero, no sé, sí. Claro, definitivo. Entonces, una de las cosas que buscamos, bueno, que busco yo y también buscamos en Saja, en el estudio en general, es no solamente hacer yoga por hacer yoga y hacer posturas y explorar estos flows, que pueden ser flows de movilidad increíbles, que pueden llegar a ser flows artísticos increíbles también, sino justo eso. Quiero que aprendas a cómo se mueve tu cuerpo en el día a día y entender que el cuerpo necesita estar en movimiento. El cuerpo humano está diseñado, bueno, yo diría que el cuerpo de todos los seres en general está diseñado para mantenerse en movimiento. Y eso lo puedes ver en la naturaleza. O sea, todo lo que está estancado genera hasta cierto punto enfermedad. Mosquitos es fuente de bacterias, de cosas que son parte de la naturaleza, pero que a lo mejor no son deseadas en el momento. Ujú. Entonces, internamente igual, si estamos estancados con el cuerpo, empezamos a perder movilidad, a atrofiarnos físicamente, y eso nos va impidiendo movernos libremente en el día a día. Entonces, lo que vemos en las clases es tal vez una expresión de lo fundamental es, ok, yo quiero moverme, sé cómo moverme y poco a poco ir expresándome libremente con el cuerpo. Eh, Iyengar, que es uno de los maestros, yo diría, más entre importantes y contemporáneos de yoga, él decía, si tú quieres trabajar, bueno, el objetivo final de la práctica de yoga es ese estado meditativo, por no llamarlo particularmente iluminación o samadhi, sino
lograr llegar a ese estado meditativo y de ahí puedes jugar un poquito hacia donde quieres ir. Claro, Pero si quieres trabajar la mente, es complicado si el cuerpo lo descuidas. Si el cuerpo está enfermo, con dolor, sufre, tu mente va a estar muy enfocada en las dolencias corporales. mm, Te duele aquí, no me puedo sentar, no me puedo mover, no puedo hacer. Empiezas a crearte muchas limitantes y no puedo hacer, dependo de esto, hago esto. Entonces, no es que no se pueda, pero es mucho más difícil. Entonces, trabajar el cuerpo físico, tener un cuerpo capaz de hacer lo que tú necesitas, porque lo que uno necesita no es particularmente lo que otros necesitan, pero lo que tú quieras hacer para vivir tranquilamente en la vida. Si tu cuerpo es capaz de mantenerse en ese estado saludable, sin o con el menor número de enfermedad posible, de dolencias, eh, es mucho más fácil llegar a esos estados meditativos o enfocarse más claro, acá entrar arriba. en ese flow, claro, porque no vas a estar Exacto, en flow cuando te duele el cuello o la pierna o te jalaste un hamstring o algo así. definitivo. Entonces, trabajar el cuerpo justamente en principio nos prepara para poder eh, trabajar mejor temas meditativos, trabajar mejor nuestro enfoque, tener mejor claridad en lo que hagamos, en nuestro trabajo. Eh, y nada, en principio es buscar que el cuerpo sea lo más móvil y capaz posible para las cosas que tú quieras hacer en el día a día. A lo mejor eso simplemente sea, quiero poder pararme de la cama, cocinar, caminar al súper, pasear a los perros, regresar a la casa sin que me duela nada. Y Ujú. poder sentarme y bajar, tal vez de la silla, yo diría, prueba hasta el suelo, en un squat. Pero si es la silla, si eso es lo único que, o sea, necesitas y estás bien con eso, like, go for it. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente necesitas en el día a día para sentirte bien y no limitado en lo que puedas o no hacer? Hay dentro de los estudios de movilidad y movimiento, hay una frase que me encantó muchísimo que es, naturalmente no hay ninguna postura o movimiento. Bueno, vamos primero con postura. No hay ninguna postura que sea intrínsecamente mala. Lo malo es estar mucho tiempo en una postura. Claro, Es que sea decir, bastante estar, repetitivo. estar con la espalda redonda es necesario. Tú quieres flexión de tu columna. Lo que es malo es estar mucho tiempo aquí en esta postura. Igual, Que hoy en día la si estás con el, mayoría de la población está en esa postura por lo exacto. menos por 8 horas al día. Entonces, si estás con el pecho abierto, escápulas retraídas y pareces un dancer, tal vez un ballet dancer. O sea, te ves prominente, te ves Es con saludable, exacto. ponencia saludable. Es Eso, imponente. estar mucho tiempo ahí, en esa postura, también es malo. ¿Por qué? Porque tus músculos están contraídos, empiezas a tener dolor en la espalda alta, en los trapecios, en el cuello, por estar mucho tiempo así. Entonces, es importante estar con el pecho abierto, extensión en la columna, pero también es importante estar aquí. Entonces, en cuanto al movimiento, en cuanto a eso, lo importante es constantemente cambiar de postura. No Que es lo tratar que de no... haces más o menos en las clases, que literal no hay break, o sea, te estás moviendo todo el tiempo y no Exacto. hay, o sea, no Entonces, paran. ese detallito principal es algo fundamental para ir desarrollando mejor movimiento a lo largo del día. Eh, Porque justamente compartiendo nuevamente el tema de estar con la espalda flexionada en la computadora y trabajando, si te doy estos números, estamos en promedio 7 horas dormidos, por poner un promedio. Hay gente que duerme menos, hay gente que duerme más, 7 horas. La mayoría de la gente puede estar 8 horas trabajando, ahí tenemos 15 horas. Y usualmente ese trabajo es sentado. Hoy en día en una oficina. A este tenemos 15 horas. Hoy 7 acostados, 8 sentados. Tenemos, ponle 2 horas. Vamos a poner hora y media de trayecto, sentado de tu casa a la oficina, de la oficina a tu casa. A eso ponle, si comes 3 veces al día, vamos a
ponerle 2 horas, estás sentado comiendo. Ya tienes 15, 16, 17, 18 horas y media, que no has hecho nada más estar sentado y acostado. A eso, llegas a la casa, a lo mejor estás cansado y estás otra hora, otras 2 horas sentado, eh, viendo qué haces. A lo mejor en la computadora nuevamente, si te gusta ver YouTube, Bien. o en la La televisión, si reflexión. estás viendo Netflix. Entonces, digamos que tenemos 20 horas. Si tienes energía o si tienes el mindset de ir a hacer ejercicio, vas y haces 1 hora de ejercicio. Entonces, y las otras 3 horas, distribúyelos como quieras. Pero digamos, o sea, solo con esos números tienes 20 horas donde usualmente estás en una postura. Sí, Estás 20 horas de acostado, inactividad. 20 horas de inactividad y 1 hora de actividad, porque el promedio de la gente tira a hacer 1 hora de ejercicio, porque puede ser lo que, bueno, es necesario, es importante por lo menos 1 hora de, bueno, 30 minutos, 1 hora como de que el cuerpo verdaderamente suelte físicamente. Pero eso no cuadra. O sea, el cuerpo se adapta a los estímulos que más lo expones. 1 hora de ejercicio versus 20 horas de no hacer nada, el estímulo más importante en tu vida es no hacer nada, Ah, físicamente, estás físicamente programando tus hablando. proteínas a no hacer nada. O sea, Entonces, tu cuerpo se va a volver muy bueno para sentarse, porque se va a adaptar a sentarse. Tu cuerpo o sea, va a ser excelente acostándose. Tú le dices acuéstate y todo el mundo se acuesta y es que no me duele. Le dices se Shavasana, sienta. por eso es lo favorito de todo el mundo. Entonces, porque el cuerpo se adapta a las posturas a las que estás mayor tiempo, al movimiento que ejerces. Hay quienes dicen que eh, el cuerpo es inteligente, sí, pero hablando de eficiencia energética. El cuerpo, si tú no vas a usar tus músculos, el cuerpo te los quita, porque está gastando energía que no necesita para mantenerlos. Más aún si depende de tu Digo, alimentación. y Pero si no los eso usas, aplica para todos. O sea, lo que no se usa se atrofia. O sea, you idiomas, la don't use mente, it, you etcétera. lose it. Sí. Ah, exacto. If you don't use it, you lose it. Exactamente. Y exacto, entonces, si no mueves tu brazo más arriba de aquí, lo máximo que vas a poder subir tu brazo es hasta aquí. Entonces, O sea, yo no sé ¿cuán, ustedes, pero a mí eso me da pánico. O sea, saber que voy a perder mi movilidad si no la uso, a mí me da pánico. Claro, y no es que tienes que hacer ejercicio todo el día. Que ahí entonces viene un concepto que me gusta, es cambiar este mindset que tenemos de hacer ejercicio versus moverme constantemente. Lo llamo como un mindset shift. Ujú. Si pensamos en hacer ejercicio, yo pienso que todos los días tengo que eh, agendar 1 hora en mi día para poder mover mi cuerpo activamente. Entonces, es que de las 24 horas, en mi agenda hay 1 hora en donde voy a prestar la atención a lo que mi cuerpo necesita. El resto de las 23 horas, bueno, está distribuido en todas las otras cosas y nunca le presto atención a mi cuerpo. Entonces, el mindset, el shift este de pensamiento es, sí, si puedes hacer 1 hora de ejercicio físico intenso, por llamarlo intenso, go for it. Pero el resto del día, no es que tienes que hacer ejercicio, pero tienes que estar cambiando de postura constantemente y estando en movimiento Y constante. Movimiento no es, eso es quiero algo que que tú me hagas squats. contabas. Es que Y no eso es algo quiero que tú me que... contabas, por ejemplo, cuando estabas trabajando, ¿no? Que te parabas y tenías Exacto, tus breaks cada cierto tiempo y salías a almorzar caminando y eso. Pero cuéntalo exacto, tú. exacto. Cuando estaba yo en la oficina, porque ya ahorita no estoy en la oficina, ahora estoy en el estudio. La verdad que o sea, estoy muy agradecido de que ahora lo que hago involucra que me tengo que mover todo el día. So that's good. That's good, pero igual hay que administrarlo, o sea, porque también puede ser exceso, que Claro, esa es como la otra cara de la moneda, ¿no? así Ahí es. Alejandra nos dice que además moverse limpia la sangre y equilibra las hormonas. Es parte de las limpiezas diarias, definitivamente. O sea, mantener ese flujo, el movimiento del cuerpo promueve el flujo de aire, de oxígeno, promueve el flujo de sangre y todo se mantiene fluyendo en movimiento. Lo que tiene que salir sale, lo que tiene que entrar entra, pero no se queda estancado.
Entonces, cuando yo estaba en la oficina, yo era de las personas, yo diría raras, esas que cada 15 minutos se estiraba, rotaba, hacía un twist en la silla, se paraba, eh, iba por lo menos una hora, o sea, por lo menos cada hora iba, me paraba a tomar agua. O sea, yo tenía mi termito, mi cosita de agua chiquita, pero era suficiente para que me durara más o menos una hora y después yo me paraba, me servía agua y regresaba. Entonces, hay gente que pensaba que yo estaba perdiendo tiempo, que no sé qué tanto tiempo necesitas enfocarte, que 30 segundos para pararte y regresar, ya perdiste mucho tiempo. Eh, a veces yo me paro, o sea, yo de estar sentado, a veces me paraba. Entonces trabajaba parado y después de cierto tiempo parado trabajaba sentado. Entonces, lo único que estaba haciendo era recordar que mi cuerpo necesita movimiento. Y yo sé que tengo que trabajar. Entonces, ¿cómo puedo hacer ambas cosas? Bueno, o sea, justamente eso, cambiar de postura es una de las primeras cosas importantes a hacer a lo largo del día. Si estás mucho tiempo sentado, párate. Si estás mucho tiempo parado, siéntate. Si estás mucho tiempo con la espalda redonda, abre un Tener ratito. Si eso. estás mucho tiempo con la espalda abierta, encórvate. Encórvate es bueno. También haz twist. La silla es una perfecta herramienta para hacer twist. Creo que hasta mejor que una silla a veces en la práctica de yoga si no estás acostumbrado. La silla de verdad te ayuda bastante. Eh, Caminar es una de las cosas, yo diría, más importantes. El ser humano está hecho para caminar, justamente porque eso nos permite instintivamente buscar alimento, buscar casa, buscar eh, mantener la civilización, mantenernos, reproducirnos, o sea, poder movernos implica el crecimiento y el mantenimiento de la especie. Y somos seres que todavía somos instintivamente, bueno, biológicamente, todavía tenemos esos instintos bien, ¿cómo decirlos? Originales, antiguos, se me fue la palabra. Externamente la sociedad evolucionó muchísimo, pero internamente somos, Es o sea, primitivo, o sea, somos primitivos, exacto, somos primitivos. Entonces, hay que satisfacer ciertas, no diría no todas, pero hay que satisfacer ciertas necesidades básicas del individuo. Y una de esas cosas es mantenernos en movimiento. Eh, y entonces, exacto, ese mindset shift nos ayuda a estar presentes de que no tengo que particularmente hacer ejercicio por tanto tiempo, que es bueno, o sea, si lo puedes hacer, hazlo, pero si no puedes, no pienses que el resto del día no hiciste nada. O sea, claro, ya tienes eleva esa, tus brazos, estírate. Recuerda que tú quieres decirle al hombro que tú quieres poder subir el brazo. Entonces, si nunca lo subes hasta acá arriba por muchos días seguidos, va a llegar el punto en que tu cuerpo va a decir, no necesito gastar recursos en algo que este man no está usando. ujú. Entonces, vamos a atrofiar esa zona, vamos a quitarle músculo, vamos a impedir que la articulación se mueva más de lo que necesita, porque lo que necesita aparentemente es solo esto, es estar aquí y es esto. Entonces, es como, hey, a lo largo del día, levanta un brazo, sube la pierna a la Los silla, si ejercicios estos que nos puedes. decía el doctor que hiciéramos, que moviéramos los brazos cuando estábamos sentados también. O sea, es totalmente posible. Sí, vas a parecer el rarito de la oficina, pero al final del día es tu cuerpo y tu cuerpo es el que sí se va a mover cuando Y, todos los demás estén y achacados. regresando a lo de la oficina, o sea, después el rarito, porque yo también era de los que la hora de almuerzo, dependiendo de dónde trabajes, yo trabajaba en una oficina bastante pequeña, yo trataba de comer lo más rápido que pudiera para tener el resto de mi hora de almuerzo para salir, para caminar, para respirar aire. A veces era smog, pero bueno, llegaba a otro lado donde lograba tener un poco más de aire puro, pero caminaba, respiraba no aire acondicionado circulante adentro. Y la mayoría de mis compañeros en ese momento era como, eh, se demoraban toda la hora comiendo. Y para terminar de comer y regresar a su puesto para seguir trabajando. Y es Sentados, como, seguro, sí. exactamente, y es como que
yo, o sea, como que no podría yo hacer eso en ese momento, y agradezco que yo haya querido y que sabes que yo me voy a parar y me voy a ir y voy a caminar y regreso. Y eventualmente varios de mis Para compañeros también me decían como contigo. que empezaron, no fueron, nunca fueron a caminar conmigo, pero empezaron a hacer estiramientos a veces en su puesto y esto, porque se contagia. Primero el rarito, después empezaron a preguntar, ¿por qué haces eso? Viste, yo te he visto que estás parándote, antes pensaba que, no sé, que Mm. estabas perdiendo tiempo, que no querías hacer nada, etcétera, pero veo que estás haciendo las cosas, entonces, ¿por qué haces todo esto que haces? Y simplemente fui como que, ok, lo hago por esto, por esto, por esto, y fue como que, ok, creo que puedo. ¿Qué movimiento me dijiste que hacías este? Claro, es que al Entonces, final del día, hoy en día, o sea, a ver, quiero echar para atrás un poquito lo del rarito. Sí va a llamar la atención cuando eres el primero que lo hace, pero hoy en día ya hay cada vez más espacios corporativos que están adoptando esta práctica de hacer claro, como mindful breaks, en los que ya sea que se hace grupalmente un ejercicio de respiración o grupalmente un ejercicio de movilidad. Y esto sí está pasando, porque sobre todo después de la pandemia, nos dimos cuenta lo importante que es nuestro bienestar físico, mental y emocional. Entonces, sí hay espacios corporativos, como tú decías, que están despertando esa curiosidad y están claro. tomando acción. Y justamente yo en ese momento, cuando todavía estaba allá, yo propuse, éramos igual, una empresa pequeña, no teníamos todavía este espacio de wellness, pero yo sabía que era necesario, eh, y propuse en uno de nuestros morning meetings, de los viernes, dije, y vamos a hacer de la hora de reunión, que nada más necesitamos media hora, pero es una hora. Quiero tomar 15 minutos, si me permites, para hacer una sesión de respiración. Lo hice una vez. Lastimosamente, solo lo pude hacer una vez. Okay. Pero esa vez, cuando lo hice, eh, primero que se sintieron increíble después. O sea, tener 15 minutos en donde respiramos porque, ojo, respirar es movimiento. Respirar implica que el diafragma, que es un músculo, se expanda y contraiga apropiadamente. Entonces, respirar apropiadamente también estimula la expansión y contracción del torso y si lo exageras un poquito de la columna y de las escápulas. Mm. Entonces, respirar es un movimiento que tampoco hacemos muy bien. Entonces, tomar esos 15 minutos de respiración consciente, guiándolos para que pudiesen expandir completamente, cerrar, y visualizar en su respiración un momento, los ayuda en ese momento a estar mucho más relajados, porque fue una reunión estresante, mucho más relajados después de la reunión. Dos, yo traté de hacer como mi follow-up, mi follow-up privado, y iba preguntándole a cada uno, es que, oye, ¿cómo te sentiste a lo largo del día? Like, ¿te sentiste más productivo? ¿Sentiste un poquito más de enfoque, más claridad? ¿Pudiste hacer esto o no pudiste? O sea, también pudo pasar, ¿no? Eh, A excepción de uno, éramos 7 en ese momento, a excepción de uno, los otros 6 se sintieron un poquito más productivos. Llámese enfoque, llámese, hicieron lo mismo, pero con mejor mood, eh, que creo que eso es suficiente para que trabajes mejor. O sea, Claro, si, es que al hace, final si del día, haces lo mismo, si estás estresado y estás, o sea, siguiendo la misma rutina o sea, compounding estrés, no vas a estar definitivo, feliz. O sea, eso se va a seguir, va a ser un snowball effect y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Pero si tienes estos espacios en los que conectas con esa serenidad y le das el mensaje a tu sistema límbico de que, hey, no estamos en peligro, o sea, todo está bien, pues puedes volver a ser tu joyful self y trabajar con ganas y hacer las cosas bien y mejor. definitivo. Y para mí fue muy bonito como poder compartir eso con ellos y incluso después de varios días, o sea, un par de días después, tenía compañeros que todavía me decían, dije, oye, después de esa sesión he tratado como de respirar un poquito más, como al comienzo del día antes de empezar como sus labores más intensas. Incluso se sentían como, o sea, sentían la capacidad de replicar lo que habíamos hecho y de tratar de aprovechar los beneficios con ese mini session que ellos hacían. Eventualmente perdieron la práctica, pero justamente eso que dices de
poder crear espacios de wellness dentro de esos espacios, ya sea empresas pequeñas o corporativos, permite que la gente se exponga a eso y mantenga cierta constancia en eso. Porque así como yo les enseñé a ellos una forma de respirar Eso te iba a para preguntar, relajarse, cuál le presentaste? O sea, respiración diafragmática, ¿le presentaste alguna más compleja, más yódica? O sea, que no, en principio las primeras respiraciones que yo comparto con la gente es, primero, es más o menos la respiración yógica completa que es diafragmática. Primero porque la gente respira mucho hacia el pecho, hacia arriba. Uno, por alguna razón, yo diría muy estética, porque uno, si respira como bebé, la pancita se le sale y nadie quiere la pancita afuera. Entonces, por esa razón estética, empezamos a inhalar, meter la panza y abrir el pecho. Entonces, ahí desaprovechas mucho la capacidad que tiene tu diafragma de poder ayudar a tus pulmones a expandirse. Entonces, permitir que ellos sintieran la expansión abdominal al frente en cada inhalación, las costillas a los lados, y que eventualmente, claro, se puede expandir el pecho, pero no sea lo único que se expanda, y luego regresar. Y no solamente eso, sino que visualizan, o sea, que visualicen el aire entrando y saliendo. Porque una de las cosas más importantes en cualquier práctica yoga, holística, yo diría mindful, es nuestra capacidad de enfocarnos y reenfocarnos. Porque tú te puedes enfocar una vez, pero nuestra mente es muy dispersa. Entonces nuestra mente va a tender a, dije, ok, ya estoy viendo Marlene, pero ya quiero ver otra cosa. Ya quiero cambiar. Entonces, nuestra capacidad de reenfocarnos y reenfocarnos y reenfocarnos es ahí donde verdaderamente surge como el proceso de aprendizaje, donde el cuerpo verdaderamente entiende qué es prestar atención, qué es enfocarse y luego finalmente qué es entrar a un estado meditativo. Porque es mentira que cuando estás empezando vas a poder enfocarte plenamente sin desenfocarte. Entonces, más que una práctica de enfoque, no sé si escuchas el podcast del Dr. Huberman, Huberman Lab, te lo recomiendo ya a todos, Huberman Lab Podcast. Él es un neurocientífico y trata de compartir ciencia en todos los niveles, papers reviewed y compartirlos de la forma en que un ser humano promedio, sin ningún conocimiento de ciencia, puede aprovechar esa información y aplicarlo en su día a día. Entonces, ya aquí se me fue la idea. Ok, eh, estabas hablando de que el doctor Huberman tenía unas recomendaciones en cuanto a la meditación, o sea, en cuanto al tema de los pensamientos, que no es que necesariamente te vas en blanco, sino que claro, eh, sí, se te fue. Digo, se me fue. yo pienso que el tema de meditar, o sea, nunca me he ido en blanco, nunca, jamás en la vida. Yo creo que el detalle y la magia de meditar es darte cuenta que son historias que te cuenta tu mente, que no necesariamente son ni ciertas ni falsas, sino que simplemente están ahí fluyendo como si fueran un río, non-stop. O sea, o río o cascada, dependiendo de qué Claro, tan enfocado estés, ¿no? Pero es reconocer de que eso está así, está pasando, está fluyendo, pero no eres tú, ni te impacta. Entonces, en la medida que tú te vas desprendiendo un poco de esos pensamientos que están, como tú dices, constantemente produciéndose y constantemente haciendo ruido, ahí es donde encuentras ese stillness. O sea, aceptando claro. que están, aceptando que van a seguir y estando ok con eso. Ahí te relajas. Según yo. Ay, Ese y es mi... tomando eso que dices y recordando ahí, Regina, me acordó donde estábamos en tema de enfocar y reenfocar, que el tema de meditar, más que una práctica de enfocar sí, de buscar foco en un solo punto, es la práctica de aprender a reenfocarnos y reenfocarnos. Ok. Y me pareció increíble justamente con el tema de los pensamientos. Como tenemos un mar de pensamientos, si empezamos a enfocarnos en uno y hay mucho ruido mental, o sea, va a ser complicado mantener el enfoque en eso. Entonces vamos a querer enfocarnos en muchas cosas.
y nuevamente pudieses tratar de reenfocarte nuevamente al punto original. Entonces, esa capacidad de reenfocarnos es lo que va organizando ese mar de pensamientos que podemos tener. Y ahí entonces tienes tal vez un solo pensamiento, una sola idea que pasa, una sola historia, un solo punto, una sola idea, en vez de todo este mar de cosas que están Claro. sucediendo. Claro, vuelves a un centro, básicamente. Y es como, eso es un músculo realmente que se va desarrollando, porque no es que a la primera que te vas a sentar a meditar, o sea, vas a lograr quedarte focused o volviendo a concentrarte en tu respiración o alguna parte del cuerpo que escojas, etcétera. Sino que esto se va desarrollando con la práctica constante de los ejercicios. Definitivamente, si todo, absolutamente todo en esta vida es repetition. Yo diría repetición y repetición consciente, porque, nuevamente, en la medida que repites, tú quieres ver qué fue lo que hiciste y cómo lo puedes hacer mejor. Ahí está el aprendizaje, porque tampoco sirve repetir exactamente lo mismo y no avanzar en el proceso. Ujú. Entonces, es importante, y particularmente en la medida que avanzamos en edad. Cuando somos chiquitos, la repetición inconsciente va creando estímulos y va creando conexiones neuronales y todo esto. Pero en la medida que pasamos, no me acuerdo, son entre 20 y 25 años, ya la repetición, porque sí, no es suficiente para crear conexiones, sino que ya tiene que haber intención en lo que haces, tiene que haber conciencia en lo que haces y tiene que haber reto en lo que haces. Tiene que haber coherencia, tiene que haber Ujú. coherencia 100%, que si no, entonces, Y, eso- y claro, y en la repetición está también el hecho, el tema del que tiene que haber reto para que haya ese aprendizaje. Eh, si repites las cosas, llámese yoga, práctica física, meditación, eh, llega un punto en que se puede hacer tal vez fácil, por decir, tal vez el tema de meditación, tal vez no lo voy a incluir tanto aquí, pero en temas de prácticas físicas, de la respiración y esto, si algo se vuelve muy automático, puede que ya no haya mucho aprendizaje justamente porque ya se volvió automática. Entonces, en temas de práctica física, por ejemplo, si estás en yoga, en un Guerrero 2 y ya te sientes muy cómodo en un Guerrero 2, en un Guerrero 2 es una postura parada donde las caderas están abiertas y las piernas están bien activas. Una forma de darle un poquito de reto a eso es, ok, ahora voy a abrir más las caderas, voy a abrir más la distancia entre mis pies, para que nuevamente exista un estímulo, regresando al cuerpo se adapta a los estímulos. Cuando ya no hay un estímulo tan presente, ahí verdaderamente ya deja de haber como un cambio claro. a nivel físico, a nivel neuronal y esto. Entonces, y en temas de meditación o prácticas de reenfoque, bueno, es justamente eh, repetir y tratar de que Me encanta poquito que a poquito estar consciente de esos shifts de enfoque, porque a lo mejor al comienzo uno no se da cuenta que está cambiando de pensamiento, pero justamente en el momento que dices que yo estaba aquí y ahora por qué estoy acá, ese es el primer paso para darte cuenta que te fuiste y que quieres regresar. te disociaste. Entonces después, exactamente. Y no, y la verdad es increíble y la verdad que en temas, ahorita que estamos entrando en stillness, un poquito de meditación, eh, justamente hay diversas formas de entrar en estados meditativos y no todas las formas son apropiadas para todos. Es decir, hay gente que está... La meditación es una práctica, entrar en meditación es una práctica que todos deberíamos practicar hoy en día, siento que es una cosa increíble, no solamente para encontrar ese stillness y esa pausa importante y necesaria, sino porque verdaderamente te ayuda a, eh, nuevamente, tener claridad, enfoque y en estas personas como de alto rendimiento, aprender a enfocarte en momentos apropiados o aprender a generar el estímulo que necesitas para que tu mente esté lista para enfocarte y cuando te enfoques, entonces empezar a hacer la tarea que quieres hacer o la actividad que quieres hacer para entrar en flow y que toda esa
magia que está aquí salga por unos minutos y luego nuevamente como que, ok, busco el estímulo, sé que estoy a punto de entrar como en ese estado de conexión y boom, nuevamente entro en flow. Todos estos estados, todas estas prácticas meditativas ayudan a eso. Ahora, a lo que me refería con, hay diversas formas de entrar a meditar y no todas las formas son apropiadas para todos. Yo diría que una forma fácil, más que fácil, entendible para todos, es, podemos de forma general entrar en meditación con dos enfoques. Hay personas que están muy metidas en su cabeza. Sus pensamientos dominan su espacio, no logran enfocarse ni hacer cosas porque están muy aquí. Stress, anxiety, future things, past things, o sea, cosas que están pasando aquí. Y vives aquí para esas personas o en esos momentos, porque siento que todos pasamos en algún momento por ese momento. Tu meditación tiene que ser con un enfoque externo, porque de nada sirve que tú estés en un caos mental Claro, y te sientes a observar tus pensamientos. Vas a entrar en más caos. una Ahora, receta para el para, desastre. las personas que están muy dispersas, que se distraen con todo, o sea, no están aquí adentro, pero están muy afuera, que tampoco se pueden enfocar, que pueden tener estrés o anxiety por todas las cosas que tienen que hacer, por todo, a lo mejor no quieren hacer las cosas y pasa alguien y de una vez se distraen y empiezan a hablar con esa persona o cualquier cosa así. Para esas personas, entonces, una buena forma de entrar a meditar es justamente meditaciones que te enfoques hacia adentro. Entonces, una práctica sencilla para todos es, si estás muy metido en tu cabeza, puedes sentarte, o sea, o no sentarte, puedes salir a caminar. Salir a caminar y observar todo, que sea un moving meditation, que estés constantemente cambiando, pero no solamente caminar y ver por ver, sino presta atención a lo que ves. Mira el árbol, escucha los carros, los pájaros, si estás en la naturaleza, mejor todavía. Pero permítete ir hacia afuera y eso te va a dar claridad mental para que después puedas tal vez, ya sea, o enfocarte en lo que estás haciendo o tratar de soltar un poquito ese ruido mental. Eh, o si no puedes ir a caminar en ese momento, a lo mejor estás en el trabajo, porque también no puedes, o sea, no puedes salir a veces porque sí. Puedes simplemente estar sentada o parada, puedes cerrar tus ojos o dejarlos, perdón, no cierres tus ojos porque cerrar los ojos nos invita a ir hacia adentro. Déjalos abiertos y trata de prestar atención a los sonidos que nos rodean. Cuando alguien levanta una taza y la pone, que suena también la cucharita de metal. Cuando alguien está sirviendo agua, cuando alguien está caminando al lado. Trata de prestar atención a esas cosas. Sal de aquí adentro. Pero pay attention, bring awareness hacia afuera. Pero awareness con sentido. No es simplemente como que voy a mirar a todos lados y me voy a perder. Y al revés, si estás muy disperso, la mejor forma es cierra tus ojos, respira, enfócate en la respiración. Puede ser 5 respiraciones profundas, si tienes tiempo te invito a hacerlo 3 minutos, si puedes Radichovana. 5 minutos. Exacto, si ya quieres explorar un poquito o conoces algunas prácticas, respiración alterna, que para pranayama lo conocemos como Nadishodhana, pero simplemente cerrar los ojos y visualizar, como lo que hice con mis compañeros en la oficina. Visualiza tu respiración entrando y saliendo, enfocándote particularmente en la exhalación, porque la exhalación larga promueve un estado de relajación, eh, te ayuda a ir hacia adentro, te ayuda a observar cómo te sientes, las sensaciones internas, y por qué no, a lo mejor prestar un poco más atención a tus pensamientos. Pero yo diría que eso es un buen punto de partida para muchos. Si estás muy adentro, enfócate en los estímulos externos. Si estás muy afuera, enfócate en la respiración hacia adentro. Y vas a entrar en estados meditativos. Tal vez no es una... Digo, siento que la meditación no tiene que ser dizque, a una meditación súper avanzada para que sea efectiva o es simplemente entender
cómo estás y cómo puedes entrar en ese estado. Hay, esto puede haber gente que esté tal vez de acuerdo con esto o no, pero no me acuerdo quién o qué estudios decían esto. Más que estudios, creo que son personas. eh, que la meditación como tal no es posible enseñarla. Tú enseñas herramientas para entrar en estados meditativos. Dentro del árbol del yoga, que son los pasos que nos propone la práctica de yoga para llegar bueno, para practicar y exponernos a todo el universo que nos comparte la práctica, antes de la meditación, que ya es un estado de la mente, hay dos puntos, sí, puntos antes. Primero está la observación, luego está la concentración, luego está la meditación y finalmente está la iluminación, si quieres llegar al sea que punto después de realmente muchos meditación. de nosotros no llegamos a meditar. Exacto, la mayoría de la gente, incluyéndome, estamos en bueno, hacemos prácticas de observación y concentración. Si logramos concentrarnos lo suficiente y de forma apropiada, logramos entrar en estados meditativos. Pero yo no te puedo enseñar a meditar porque tú tienes que entrar en ello, en ese estado meditativo. Una vez entras en ese estado meditativo, tú la experimentas. Yo te enseño herramientas para entrar en observación y concentración. Claro. Y en la medida que tú practicas ese Tu estado de determinación concentración, es la que te lleva. vas Ujú, entrando en el estado de meditación. ujú. Y ese pasito me gusta mucho, o sea, observación, concentración, meditación y bueno, conexión completa. Brutal, brutal. No sé si chicos tienen alguna pregunta para José. Esto ha estado top. Fíjate que por acá Eduardo nos dejó una pregunta y él decía, o sea, ya una vez entras a un estado meditativo, ahí puedes recibir, o puedes reescribir, o sea, historias propias. Esto ya es como otro voltaje, esto va más o menos como que con el trabajo que hace Joe Dispenza, que, o sea, Claro, conectas la emoción con la intención y puedes quizás manifestar o puedes reescribir historias del pasado. A ver, creo que eso de reescribir es más bien hacer las paces y realmente soltar lo que pasó, porque lo que pasó pasó y ya está. O sea, el hecho fáctico no lo puedes cambiar, pero puedes cambiar, o sea, cómo te sientes al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a definitivo. lograr en ese espacio? Pero no sé, ¿cuál es tu point of view en eso? Definitivamente, yo puedo hablar de forma experiencial, yo con Nidra. Nidra es una práctica, puede ser meditativa, bueno, una práctica meditativa donde, a diferencia de una meditación tradicional, de estar sentado tal vez, observando la respiración, observando los estímulos externos, estamos en la postura más cómoda que podamos, que usualmente es acostados. Eh, y no solamente acostados en el piso, si es posible acostados sobre almohaditas, una cama perfectamente hecha para ti. Y una vez estás en esa comodidad, te guían. Esa guía es una guía, en principio, corporal, para que estés completamente presente de tu cuerpo. Nuevamente, entramos en observación del cuerpo y en concentración de las sensaciones. Tratar de enfocarnos en las sensaciones que vamos sintiendo a lo largo del cuerpo. Luego de eso, puede ser que la guía siga siendo física o sea, por decirlo así, un viaje, que la guía te lleve a observar, visualizar ciertas cosas. A través de las prácticas de Yoga Nidra, que para mí es una práctica de meditación curiosamente accesible para todos, y en esa accesibilidad puede ser profunda también para todos. O sea, el tema es que, claro, es difícil hacerlo solo porque es muy importante la guía de la persona. Mm. Eh, pero una vez tienes esa guía, logras entrar en ese estado, yo diría, meditativo y de conexión. O sea, siento que la práctica te invita verdaderamente a pasar a ese estado de conexión.
que yo diría que es el punto este que dice, una vez entras en ese estado meditativo, yo diría, una vez tal vez pasas ese estado meditativo, puedes empezar a reescribir. Cuando verdaderamente estás conectado con lo que sientes, en ese momento puedes estar conectado con lo que fue y logras entender, aceptar eso. Y una vez entras en ese espacio donde verdaderamente te permites soltar, es donde yo diría, pasas la página. Que a mí me sucedió dentro de las primeras sesiones en Nidra que tuve. Yo todavía traía mucho baggage, mucho cargo de conciencia, temas de México, o sea, cosas de lo hueco que habla al comienzo en el que estaba, que claro, pude avanzar, pude superar muchas cosas, pero eh, toda experiencia fuerte genera traumas. Puede ser traumas desde la infancia, pero estoy seguro y claro que uno adulto puede generar todavía traumas también, dependiendo de qué tan fuerte sea la experiencia y qué tan abierto estabas en esa experiencia. Y, y tenía como mucha carga emocional de eso. Y no fue sino hasta sesiones recurrentes de Nidra que verdaderamente en ese estado de conexión, donde por primera vez yo diría en mi vida, bueno, no primera vez, curiosamente, bueno, esto puede ser otra conversación porque fue en confirmación, que sentí una conexión interesante en una meditación, pero bueno, en confirmación era a través de la oración. Acá fue a través de ir un viaje hacia adentro. Logré verdaderamente como verme desde afuera y fue como, o sea, era increíble la sensación del momento y cómo era como si me estuviese conversando a mí mismo. A lo mejor el concepto de reescribir, se puede decir, yo me estuve diciendo a mí mismo en ese momento, como que, it's time, Claro. como que ya, o sea, ya saqué lo que tenía que sacar, acepté lo que tenía que aceptar y finalmente pude como, eh, siento yo, pasar verdaderamente la página a cierto baggage que ya traía conmigo desde allá. Y de ese momento siento que, aparte de que muchas puertas se abrieron en muchos aspectos, pude nuevamente abrirme a muchas otras oportunidades que todavía no estaba como dispuesto a recibir, justamente porque tenía el espacio ocupado. Entonces en ese momento finalmente pude hacerlo. A lo que voy con esto es, claro, observar los estados de observación y concentración. Tal vez no puedes hacer esos cambios tan profundos. Puedes ayudarte en el momento a relajarte, a enfocarte y a tener claridad, pero en la medida que profundizas esa concentración a verdaderamente estar en un estado receptivo de awareness completo, ahí es donde puedes empezar a crear tal vez esos cambios que comentas de Joe Dispensa, de meter la intención en el momento adecuado. Claro. Porque, porque con lo que te decía de las personas de alto rendimiento, que hasta cierto punto, o estos estados de flow, Entran en ellos, flow. Sí. ellos aprenden a entender qué estímulos necesitan para que el cuerpo esté preparado y cuando el cuerpo está preparado, entonces van y realizan la actividad que quieren hacer. Pero la actividad en sí no los lleva a un estado de Claro. flow. Hay cosas previas que ellos hacen para poder estar, yo diría, vulnerables a la experiencia y soltar. Eh, y en temas entonces de meditativos, tal vez en temas de, eso puede ser manejos, no quiero decir específicamente traumas, pero bueno, eso, temas emocionales bien profundos que puedes traer desde mucho tiempo atrás. Uno a través de las prácticas de concentración, observación, concentración y meditación, vas creando un camino para aprender a volverte vulnerable y en ese espacio de vulnerabilidad verdaderamente soltar o aceptar
o recibir o permitirte hacer lo que en ese momento es necesario, porque no es que siempre hay que soltar, a veces hay que recibir y a veces no hay que ni soltar ni recibir, sino aceptar. Ujú. Entonces, o sea, dependiendo, pero tú creas las condiciones, aprendes a crear las condiciones apropiadas para crear ese espacio de vulnerabilidad en donde ¡pum!, las cosas suceden. Donde ahí, si estás consciente, puedes, exacto, trabajar con intención, estar todavía más concentrado, manifestar, porque en ese momento entonces energéticamente estás abierto, tu cerebro está primed, listo para crear nuevas conexiones. Entonces, son como espacios cortos que si uno sabe cómo se siente y el proceso para llegar a eso, poquito a poquito tú puedes ir como que, nuevamente, en los estados de flow, si quiero llegar a hacer esto, me preparo para que eso suceda. Tal vez en estados de manejos emocionales puede no ser siempre tan directo como tal vez un protocolo de flow, porque esto ya es un poquito más, tú también tienes que estar dispuesto a, y no todos los días estamos dispuestos a, y a lo mejor no pasamos de la concentración, Mm, a lo mejor ni pasamos de la observación, ni siquiera sí. puedo observar, pero, pero totalmente, o sea, ese espacio dentro de ese camino es el momento de crear conexiones, manifestar, cambiar, pasar páginas y todo esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que hemos salido de aquí con un montón de herramientas prácticas, desde movimiento, o sea, hasta stillness, prácticas meditativas de respiración. O sea, en verdad no puedo más que decirte gracias, porque aquí has dejado unas perlas de sabiduría brutales que estoy segura de que van a beneficiar a muchísimas personas. Ahí vi que te mandaron 1500 corazones, o sea que está súper on point lo que estabas diciendo. Así que, oye, Y, thank you so much. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para José antes de que nos vayamos. Si no, solamente me queda darte las gracias. Una vez más, invitarlos a todos a que vayan a Saha Yoga a conocer las maravillosas clases que dan por allá. Igual les vamos a dejar el enlace aquí para que puedan entrar al profile de Saha y visitarlos. Así que, thank you so much. y bueno, justo lo que decías, creo que una de las intenciones más importantes para mí en esto, y no solamente en el live, sino en Saja y esto, es hacer de todas estas herramientas, todas estas prácticas, desde el yoga, respiración, meditación, cosas más terrenales. O sea, entender que el movimiento empieza desde que nos despertamos, no hay que esperar a hacer ejercicio, que la respiración es una de las cosas, una de las herramientas que tenemos a disposición toda la vida, solamente hay que prestarle más atención. Y nada, la meditación es algo que podemos experimentar siguiendo ciertos pasitos, poquito a poquito, aprender a observar, concentrarnos y ahí experimentar un poquito más lo que sigue. Así es, así es. Así que Bueno, nada, te mando un gracias a ti. abrazo, infinitas gracias y gracias a todos los que nos escucharon hoy y los que nos van a escuchar más adelante. Bye. Chaito, nos vemos en Saja.